Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en una historia médica, ¿eh? Bastante sorprendente. La de la hidrocefalia normotensiva. Efectivamente. Y lo hacemos siguiendo los pasos de un neurocirujano colombiano, Salomón Hakim. Exacto. Queremos ver cómo llegó a identificar una causa de demencia que, y esto es lo increíble, se podía tratar. O sea, desentrañar un poco ese proceso, ¿no? Desde que vio algo raro hasta que formuló una idea, bueno, revolucionaria. Sí, una idea que cambió paradigmas. Parece que la primera pista le llegó en Boston, mientras hacía la especialización. Estaban autopsias de pacientes con demencia, muchos diagnosticados de Alzheimer. Lo típico en esa época, sí. Y nota algo que le descuadra. Ventrículos cerebrales muy grandes, dilatados, pero sin la atrofia, sin esa pérdida de masa cerebral que se esperaría. Algo raro. Una anomalía, claro. No encajaba con lo que se sabía. Pero el momento clave, el caso que lo cambia todo, llega en Bogotá, ya en 1957. Un chaval de 16 años, Fernando Anaya. Uf, un caso complicado. Sí, había tenido un golpe muy fuerte en la cabeza, le habían quitado un hematoma y estaba semicomatoso. El pronóstico era malísimo. Daño cerebral irreversible. Y sin signos de presión alta en el cráneo, que es lo curioso. Exacto. Hacking sospecha que igual el hematoma ha vuelto, lo lleva al hospital militar. Le hacen pruebas, bueno, las de entonces, para ver el cerebro por dentro. Y ahí está, ventrículos enormes. Vale. Pero, de aquí viene lo desconcertante, miden la presión del líquido cefalorraquídeo, del ECR, y ¡pu! Normal, 150 milímetros de agua. Lo esperado. Presión normal, pero ventrículos gigantes. Ahí estaba el misterio. Y entonces pasa algo casi por casualidad. Para analizar ese líquido, le sacan un poquito, 15 mililitros. Y el chico mejora. ¡Ah, sí! ¡De repente! De repente, recupera el habla después de meses. Luego, bueno, vuelve a empeorar, pero le sacan más líquido y mejora otra vez. O sea que había una relación clarísima entre quitar líquido y la mejoría. Evidente. Así que Hakim decide ponerle una derivación. Un tubito, digamos, para drenar ese líquido de forma continua. Una solución ya más permanente. Y fue un éxito. Fernando mejoró y pudo volver a estudiar. Increíble. Ese caso tuvo que ser, bueno, un antes y un después para él. Pero claro, dejaba una pregunta en el aire. La pregunta clave, ¿no? Justo. Cuentan que en una sesión clínica, un estudiante interno, Abel Ramírez, le preguntó algo como: Doctor, si la presión es normal, ¿por qué mejora al sacarle líquido y bajarle la presión por debajo de lo normal? Uf, buena pregunta. La pregunta del millón, vamos. Si la presión como tal no era el problema obvio, ¿qué pasaba ahí? Exactamente. Y aquí es donde Hakim conecta los puntos de forma brillante. No se quedó solo en la medicina. ¿A qué te refieres? Pues que recurrió a la física básica. Se acordó del principio de Pascal, eso de que la presión en un fluido se reparte igual en todas direcciones. Ah, sí, del colegio. Y de la definición misma de presión, fuerza partido por área, P igual a FA. Vale. ¿Y cómo encaja eso? Si la presión era normal. Esa es la clave. Hakim pensó, vale, la presión puntual, la fuerza por unidad de área, puede ser normal. Pero, ¿y si los ventrículos son mucho más grandes de lo normal? El área es mayor. Exacto. El área sobre la que actúa esa presión normal es mucho, mucho mayor. Y si multiplicas presión por área, ¿qué obtienes? La fuerza total. La fuerza. Así que aunque la presión medida fuese normalita, la fuerza total que empujaba las paredes de esos ventrículos enormes y aplastaba el tejido cerebral era descomunal. Ostras, claro. No era la presión en sí, sino la fuerza total por el tamaño. Era esa fuerza aumentada la que causaba el daño. Un concepto totalmente nuevo para la neurología de la época. Es fascinante. Ver cómo un valor normal podía esconder algo destructivo por un cambio geométrico. ¿Y cómo se tomó la comunidad médica esta idea? Supongo que no fue fácil. Pues no, al principio hubo bastante escepticismo, como es normal. Hakim publicó sus primeros hallazgos en Colombia, en la Universidad Javeriana, en el 65, y contactó con su antiguo jefe en Boston, Raymond Adams. Que al principio dudó, ¿no? Sí, Adams era escéptico, pero hubo un caso que le hizo cambiar de opinión. Una paciente estadounidense en Bogotá que Hakim diagnosticó. ¿Ah, sí? La familia se la llevó a Estados Unidos, pero Hakim fue con ellos. Y la mejoría de la paciente con el tratamiento que propuso Hakim, pues convenció a Adams. Y eso ya fue la puerta de entrada a las grandes ligas, digamos. Claro, eso facilitó que publicara en revistas internacionales de peso. Sí,
Ese mismo año, en 1965, salieron artículos en el Journal of the Neurological Sciences y sobre todo en el New England Journal of Medicine. El NEJM, palabras mayores. Exacto. Y esa publicación fue la que realmente puso el síndrome en el mapa. Definió la tríada clásica de síntomas. ¿Cuáles eran? Pues mira, primero, problemas para caminar, una marcha muy característica. Segundo, deterioro cognitivo, la demencia. Y tercero, incontinencia urinaria. La tríada clásica de Hakim. Eso es. Y todo esto, recordemos, con los ventrículos grandes en las pruebas de imagen. Pero con esa presión del líquido cefalorraquídeo, Normal. el punto clave. El impacto fue tremendo, de verdad. Imagínate, era la primera vez que se describía una demencia que no era una sentencia. Podía tratarse. Reversible, además. Potencialmente irreversible, con una cirugía, con la derivación, cambió la forma de ver ciertos deterioros cognitivos en gente mayor. Fue toda una revolución silenciosa, en cierto modo. Totalmente. Y te deja pensando, ¿eh? Este caso es un ejemplo perfecto de cómo aplicar principios de otra ciencia, como la física más básica, a un problema médico complejo puede, abrir caminos impensados. Es verdad. Te hace preguntarte cuántos otros misterios médicos estarán ahí esperando que alguien mire más allá de la biología pura, quizás hacia las leyes físicas que nos rigen. O incluso cuántas cosas que hoy medimos y consideramos normales podrían estar ocultando fuerzas o efectos importantes simplemente porque no estamos mirando la variable correcta o la escala adecuada. Hay que dar la reflexión.